Quiero darle buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Cámara Británica, como siempre, que nos brinda este espacio de conocimiento y difusión. Y como presidente del Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación, quiero darles la bienvenida a todos nuestros invitados y panelistas, por supuesto, así como a quienes nos acompañan virtualmente y siguen sumándose, aquí estoy viendo. Hemos iniciado un ciclo de charlas también en este comité donde especialistas en materias nos ayudarán al entendimiento de un tema en particular relacionado con la tecnología y la actualidad. En esta ocasión nos referiremos al tema de interés mundial como es la ciberseguridad y su articulación o forma de operar. Nuestros invitados en 2 horas nos contarán su experiencia, nos ayudarán a conocer los conceptos básicos en esta materia para comprender cómo cualquier empresa o institución puede llegar a ser víctima del cibercrimen y qué medidas pueden tomarse para reducir en el fondo ese riesgo, desde la perspectiva tecnológica y policial en este caso, desarrollando tópicos como normalización de las terminologías en ciberseguridad, resolución de problemas, considerando lo esencial dentro de las organizaciones que son procesos, personas y tecnología, riesgos cibernéticos y las ciberamenazas que hay, técnicas de ataque y fraude y principales medidas de protección en general. Así que doy el agradecimiento a todos nuestros invitados y paso a presentar a cada uno de ellos. Sebastián Chaucy, Cyber Intelligence and Cybersecurity Strategist, director de LATAM de la empresa Hacha Solutions, de origen francés, con máster en Business Management de ICD Business School de París. Eligió México para desarrollarse profesionalmente en el sector de la ciberseguridad y defensa del grupo Airbus. Lleva más de 20 años en varios países de Latinoamérica como asesor de agencias gubernamentales, bancos y grandes empresas o corporaciones en las principales disciplinas de ciberseguridad e inteligencia para proteger redes, infraestructura, combinando tecnologías innovadoras y de nube. También quiero dar la bienvenida, también estamos muy internacionales hoy día, así que Sebastián nos acompaña desde México. Doy la bienvenida también a Adrián Costa, que nos acompaña desde Argentina, quien es Digital Crime Officer de Interpol de las Américas, desde hace 16 años participando activamente en la lucha contra el crimen y coordinando los esfuerzos de los países latinoamericanos principalmente, así que también bienvenido Adrián. Y nos acompaña desde muy lejos también España, Álvaro Ladox, español, director de Iberia y LATAM del grupo IB, empresa que ha colaborado con Interpol en las últimas investigaciones y ha participado en la captura de cibercriminales. Álvaro se ha desarrollado en los últimos años en los temas de fraude y riesgo digitales y cibernéticos e impulsa ahora también la inteligencia de amenazas con las nuevas técnicas de detección de fraude. Así que bienvenido a nuestros panelistas, bienvenido a nuestros invitados también virtuales que están al otro lado. Y desde allá quiero invitarles a todos a hacer preguntas en esta sesión. Abajo de sus pantallas van a encontrar el icono ahí de preguntas y respuestas, donde ustedes pueden ir haciendo preguntas, ya sea dirigida a un panelista o a la sesión completa. Pero la idea es que esta especie de snapshot de curso sea muy activo y pueda también tomar las materias que ustedes puedan tener dudas. Así que, sin más, paso a presentar o a darle la palabra inmediatamente a Sebastián, quien va a moderar también y va a tocar todos los temas que ya hemos conversado. Así que, bienvenido, Sebastián, todo tuyo el escenario. Gracias. Déjenme proyectar. ¿Ya están viendo mi pantalla en grande? Sí, Súper. pero se escucha bajito. Sí, se ve. Voy a aumentar. Ya subo un poquito la voz entonces. Muy bien. Siempre que me dan la idea, creen que no voy a empezar así, pero sí. Está la historia de un francés, un argentino y un español, y no es broma, es en serio, somos nosotros. Finalmente se volvió muy internacional y puede parecer un chiste, pero no es chiste, ¿no? Nos unimos para darle la buena información y tratar de comunicar todos estos términos que a veces en los periódicos, en Internet, se desvirtúa un poquito. Entonces, el objetivo de hoy, más que todo, es que podamos compartirle los términos, las experiencias. La ciberseguridad se ha vuelto más simple, se utiliza los términos comunes, lo van a ver. Riesgos digitales, riesgo digital, se asocia. Y pues vamos a ver poco a poco cómo vamos a desarrollarle este tema, ¿no? Muy rápidamente, digo, ya Joana
nos presentó. Aquí mis datos, si lo necesitan. Digo, está solo el número ya de México, pero ya le ponen el más 521 y ya tienen todo el número completo, ¿no? Nuestra especialidad como Asha Solution, eh, la parte de protección de datos para infraestructura crítica, ciberinteligencia, ciberseguridad, todo lo que han escuchado un poco nuevas materias de threat intelligence, threat hunting, fraud hunting y en su mayoría riesgo digital y fraude, ¿no? Y el Power by Group IB, Álvaro ahí nos da fuerza, nos da impulsos. Entonces aquí estamos también con el lanzamiento de nuestra marca en conjunto y la colaboración siempre muy cercana con Group IB de Interpol, Europol, toda la colaboración con FIRST, que es toda la red global de CERT, ese CIRT en el mundo, y también la colaboración con SWIFT, que saben que sistema de pago más conocido a nivel internacional y donde pues, hemos tenido muchos temas últimamente, ¿no? Los últimos años. Nuestros invitados especiales, que agradezco mucho, tanto a Adrián como a Álvaro de haber aceptado, de estar participando porque son ejemplos prácticos. Hay muchas investigaciones entre ambos y la verdad es que creo que nos aporta mucho y tenerlos hoy es un gran privilegio. Así que, pues, gracias por la asistencia y todos los invitados poder disfrutar la participación de ambos. ¿Cuáles son los retos, ¿no? De esta sesión? Como les comentaba, un poco subir a una montaña que nos podría parecer muy alta, pero finalmente, pues ya tenemos que ver a dónde subimos e ir subiendo poco a poco los escalones, ¿no? Entonces, primero es que todos usemos la misma terminología y sobre todo para entender los conceptos esenciales y que se puedan anticipar todos que están participando a prever los posibles problemas con desarrollo de procesos, capacidad de personas y tecnología. Ahorita tenemos un tema de habilitar personal. Estamos encontrando muy pocos analistas de buen nivel, investigadores para los temas que estamos con la dark web, deep web, todos los temas de ataques, cómo analizar trazabilidad y hay pocos recursos, ¿no? Entonces, la idea es que estemos participando y podamos capacitar más recursos desde lo básico, desde el entendimiento, hasta analistas más avanzados, que ahí tenemos que involucrarnos en todos los países de Latinoamérica para que poco a poco haya más analistas en cada país, ¿no? No solamente para nosotros, digo, si lo estuviéramos todos, pues encantados, pero es también para las otras empresas, para los jóvenes, los talentos que están estudiando, que van a salir al mercado y que tienen que prepararse, ¿no? Entonces, ahí la invitación es que para que vayamos extendiendo esta red de colaboración y de participación. El objetivo, pues que los participantes se familiaricen con los términos, que se concienticen con el proceso, que deben incorporar sobre todo una nueva materia que se llama la cacería de amenaza, ¿no? No es ir con su fusil y ir a ver si encuentro amenazas, es que realmente sigamos un proceso. La cacería de amenaza, Group IB es el fundador del marco de trabajo, del Threat Hunting Framework, y como tal pues, nos enseña a seguir un proceso que hicieron los dos dueños, que es el CEO y el CTO, formaron investigaciones con la policía cibernética y poco a poco crearon herramientas, procesos y fueron mejorando, ¿no? Con toda una serie pues de grupos de trabajo para mejorar. Entonces, y les vamos a hablar de este término a nivel funcional, no al nivel de una marca, sino cómo funciona y que es necesario pues ejecutar en cualquier proyecto de transformación digital, en particular en este momento comercio electrónico porque está creciendo mucho, está creciendo al doble. También el tema de OT, porque todas las industrias pesadas, energía, los estamos conectando por sensores y estamos conectando a Internet, a redes electrónicas, IP, entonces también están expuestos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco los dos términos
y cómo estamos expuestos, ¿no? En ambos mercados. El índice, ¿ves? Trato de hacer una introducción muy rápida. Los riesgos cibernéticos y las amenazas con el reporte de Adrián, de Interpol, y un ejemplo del ataque de Beck, que es el ataque hacia las personas, lo vamos a ver. Hay 3 tipos de ataques a grosso modo. Digo, existen mucho más tipos, pero lo resumimos en 3 para que por lo menos se quede en la memoria estos 3 tipos de ataques. Entonces, el más conocido, más popular, más extendido es el BEC. Entonces ahí nos va a dar ejemplos prácticos Adrián y después para hacer la transición al bloque 2, donde vamos a tener técnicas de ataques, vamos a explicar cuáles son los grupos cibercriminales, vamos a hacer paralelos y fraudes en las operaciones, donde ahí Álvaro nos va a dar unos ejemplos muy prácticos de ataques hacia el sistema, ¿no? Después de los ejemplos de Adrián, hacia las personas, vamos a tener a los sistemas y personas y o personas ya combinados, ¿no? Y después les explicaré un poco los procesos de fraude en las operaciones para ver cómo funciona, porque hay muchos servicios y técnicas, empresas que venden servicios, pero desgraciadamente muchos usuarios no logran hacer ver los mecanismos, porque las empresas les venden sus productos que hacen magia, según ellos, y que no hacen magia para nada, porque si ustedes usuarios no entienden el fundamento, los mecanismos, pues no van a poder participar. Entonces, nuestro rol de nosotros es invitarlos a que vean el mecanismo, a entenderlo y poder hacerlos partícipe a todo este proceso, ¿no? Entonces, después haremos la transición con las medidas de protección, todo lo que es procesos, políticas, concientización, formación, puntos claves en proteger, buenas prácticas y finalmente la conclusión, donde pues, vamos a ver la seguridad finalmente que habilita la transformación digital, ¿no? Entonces, vamos entrando en materia. Les di un poco una visibilidad de Latinoamérica, porque yo creo que los incidentes ocurren mucho entre ciertos países, por ejemplo, de Brasil a Chile, de Brasil a México, que ahorita lo hemos encontrado mucho, porque atendemos mucho estos 2 mercados en particular, pero hay mercados en particular que crecen mucho a nivel digital y también comparando nuestra región en comparación al resto del mundo, tenemos un riesgo corporativo que se ha digitalizado. O sea, el 90% de los activos corporativos son digitales. El 90% tenemos una tasa de penetración digital, Internet, más elevada. Por ejemplo, si nos comparamos con Francia, Francia tiene 89%. Y dicen, pues un país desarrollado, sí, pero como país en países en vías de desarrollo, necesitamos más lo digital que Francia. Francia finalmente está desarrollado y tiene muchas cosas, pero ya lo digital están siendo más conservadores, más lentos. Y al nivel mundial, el tema de digitalización, particularmente el tema de fintech, que son financiera tecnológica, todas estas empresas, aplicaciones, sistemas de pagos que están impulsando a nivel de Latinoamérica, del nivel del mundo, pues se ha ido expandiendo muy rápido en estos países, Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile. Argentina ha sido un innovador muy fuerte. Hay muchas empresas como Mercado Libre, digo, no lo digo yo, ya lo dice las acciones, ¿no? La misma empresa ha ido creciendo enormemente, está la empresa Rappi en el tema de entregas, entonces tanto Colombia, Argentina y pues Chile ha sido un motor también porque como está más regulado, más estructurado al nivel de Sudamérica, pues aunque sea pequeño, es un actor muy importante, ¿no? Entonces, nada más entre estos 5 países representan el 86% del total de emprendimiento de fintech, ¿no? Entonces, lo que impulsó proyectos de ley, porque obviamente cuando tenemos negocios, tenemos que regularlos, y desde abril 2018 hay una ley en México
En mayo de 2018 había un proyecto de ley en Chile que estaba en proceso ya de regularizarse, y en Brasil en 2019, ¿no? Entonces son los países donde va más rápido. Chile a nivel legal y a nivel reglamentario va muy bien, muy avanzado, ¿no? Se apoya mucho el ejemplo de Inglaterra como Cámara Británica, pues este grupo ya lo sabe más que nadie. Nosotros nos influenciamos mucho por Estados Unidos porque es el vecino, ¿no? Entonces, yo creo que entre ambos países tenemos muchas similitudes a nivel crecimiento legal, leyes. En Latinoamérica somos siempre los primeros, ¿no? Con buenas influencias, ¿no? Porque Inglaterra y Estados Unidos son los creadores de todo la regulación, la homologación. ISO 27001, la norma ISO viene de Inglaterra. NIST viene del Departamento de Comercio de Estados Unidos, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, a nivel crecimiento fintech, para darle un ejemplo práctico, lo que entendemos del crecimiento de la fintech y de la movilidad es una expansión de los canales digitales. Por eso también está creciendo muy rápido, es que no se está quedando en un solo canal, sino hay intercambios por texto, por monedero electrónico. Hay países que ya consideran el dinero electrónico como legal. Hay un tema de app, sobre todo las apps, como ustedes bien saben, conocen. El MMS, que es un nuevo método como SMS, pero está la misma programación, pero por imagen, lo recibe por SMS. El chat, los chatbots, todos los chatbots que se han hecho, y todo lo que es redes sociales, media. Entonces, ahí tenemos una estimación, no todos los países, pero es un promedio, que hacia 2022 vamos a tener 88% de las interacciones con los móviles, con todos estos canales. Y ahora un consumidor sobre 3 utiliza una innovación fintech, de una forma u otra, con los canales, ¿no? Las fintech es servicio bancario, sistema de pago, avances tecnológicos, igual que neobancos. En Europa, los bancos digitales, antes de ser fintech, tienen más de 22 años. 23. Yo cuando me salí de Francia en 98, ya unos ayeres, teníamos banco digital. Nos invitaban para ser parte de un banco digital que no tenía sucursal. Es interesante cómo ha ido evolucionando, ¿no? 71% se preocupan por los riesgos digitales. Entonces, el término riesgo digital ya lo van a escuchar más y más. Es un tema que hay que cuidar, hay un tema que hay que atender, y yo creo que el primero es entender, pues, por qué está aumentando este riesgo digital y por qué tantas personas se están preocupando, ¿no? Porque hay pocos recursos para el tema de ciberseguridad y las exigencias reglamentarias pues están aumentando, ¿no? México y Chile pues, son los primeros. Ahora, por canales, porque hablamos de canales digitales, pues vamos a decir qué está pasando, ¿no? Por la pandemia hubo un crecimiento de tráfico por canales pues muy grande. En publicidad, 12%; por email, 10%; mensajes en social media, 8%; aplicaciones de mensajería, 7%; búsqueda de motores de publicidad, 6%; y SMS, 4%. Entonces, lo que les dije anteriormente está respaldado por su crecimiento y mucho por la pandemia, porque la pandemia aceleró. Y aquí lo van a ver los usuarios de Internet a nivel mundial. Hay un aumento del 7%. Estamos a 4.54 billones. Y los usuarios de social media, un aumento del 9% a 3.8 billones. Entonces, hay un crecimiento en número de tiendas online, 2. O sea, multiplicado por 2. Por eso les decía que el e-commerce, vamos a hablar un poco más de esto, porque aquí lo dice la estadística, ¿no? Mayores beneficios gracias a ofertas a medida de 10 a 40%. ¿Por qué? Porque las ofertas a la medida se adaptan a los canales digitales. Entonces llegan como quiera a cada usuario que está acostumbrado más a cualquier canal y llega más pues, a lo que está esperando, ¿no? 40% de vendedores
usan social media para ventas. Entonces, ese es enorme, 40% más, es enorme. Es una tendencia global 2019-2020. Ahora, pasando de 2019 a 2020, el riesgo digital aumenta. Ahí trato de ser ejemplos muy prácticos para que ustedes rápidamente capten por qué riesgo digital, porque los números de dominios de estafas originales están aumentando. De 2019 a 2020 pasa de 80 a 300. O sea, no es menor. Número de marcas por dominios de 30 a 100. Y ahí es el ratio de los sitios www hacia los ataques de marca. Aquí teníamos 50-50, aquí tenemos 10-90. O sea, atacan mucho marcas, no forzosamente que sea el sitio, sino encuentran lo que está relacionado a su marca y lo atacan, lo copian, lo usurpan, hacen redireccionamiento. Este tema lo vamos a ver un poco más con Álvaro, un tema muy interesante que explica muy bien. Entonces, para terminar esta parte de informativa estadística, para entender el riesgo digital, termino con, pueden escanearlo, el QR, para tener el reporte de Group IB de 2020-2021, muy bueno, donde yo les hice un resumen, pero aquí tienen toda la información, todas las técnicas de evasión de phishing, ¿no? Phishing, que es una técnica de evasión con enlaces únicos, bloqueo por subredes, bloqueo por agente, bloqueo por región, redireccionamiento a web oficial, programas afiliados, gestión automatizada de proyecto de phishing, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero así es para terminar un poco esta parte estadística informativa, ¿no? Ahora, los riesgos cibernéticos y las amenazas, nuestro bloque 1. Muy rápidamente vamos a mencionar los 5 riesgos cibernéticos, ¿no? ¿Cuáles son estos 5 riesgos cibernéticos? Ahí no sé si alguien de la audiencia quiere comentar uno que sepa, lo puede escribir por chat y Joana ya nos los va a comentar. Así que, por favor, lo que se les ocurra, no hay respuesta buena y mala, todo está permitido. Manden sus mensajes, por favor, para que interactuemos. Aquí nos llegó el primero, Sebastián. A ver, ¿cuál es? Juan Saavedra menciona phishing. Ok. Un riesgo cibernético. Ok, el phishing, ¿qué es lo que provoca? O sea, yo recibo un ataque de phishing y ¿qué es lo que me puede arriesgar? Con el phishing, ¿qué es lo que voy a perder? Voy a perder algo, me va a hacer daño, me puede destruir cosas, me puede disminuir la confianza. O sea, ¿se dan cuenta? El phishing es el ataque y la consecuencia es, pues finalmente, lo que voy a obtener al final. Y esto que voy a obtener es un riesgo. Tengo riesgo de perder información confidencial, riesgo de tener un daño, riesgo que me destruyen o alteren un dato. ¿Qué más? ¿Qué otro comentario tenemos, Fiona? Voy pasando varios porque hay varios. Dale, Ursúa menciona uso de computadores personales en el teletrabajo, están de moda hoy día. Álvaro Vera, DD2. Luis Poblete, fuga de información confidencial. Luis Miller, obsolescencia tecnológica. Eduardo Valencia, afectación de reputación, eso es un temazo, ¿eh? Afectación de imagen y marca, dice Eduardo Valencia. Y José Ledesma, identidad. excelente. No, veo que hay muchos expertos en la audiencia. Ya no les voy a enseñar mucho, pero bueno, vamos a participar. Y la idea es que, aunque haya especialista, vamos a definir los temas y vamos a recordar que un riesgo no es un ataque. Un riesgo, el número 1, pérdida de propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? Participaron tanto que soy muy audaz y me permito preguntar otra vez. ¿Qué es para la audiencia la propiedad intelectual? ¿Tenemos algo, Joana? ¿Alguna respuesta? No aún.
Ahí están pensando todavía. Y Bueno, más acá. ok. Las invenciones, obras literarias, artísticas, símbolos, nombres, imágenes utilizados en el comercio, eso es la propiedad intelectual, ¿no? Todos los inventos que tienen que estar registrados al organismo de propiedad intelectual para que puedan estar protegidos, ¿no? Y aún así los pueden usurpar y los pueden atacar, ¿no? Entonces ahí tenemos un cumplimiento de la ISO 27001, que es el cumplimiento 1812, que es el derecho de la propiedad intelectual, ¿no? Ya está bajo norma que tenemos un control de la ISO 27001 que rige y que nos permite aplicar el control para derecho de propiedad intelectual, ¿ok? Entonces, eh, este, este control para implementar un procedimiento adecuado para garantizar el cumplimiento con los requisitos legislativos, normativos y contractuales con derechos de propiedad intelectual, ¿no? El, bueno, la consecuencia de un robo de propiedad intelectual es daño de reputación de marca, lo dijeron, ya lo comentaron, ¿no? Ventaja competitiva, multas y sanciones y desconfianza de cliente. Pues ya no voy a comprar porque en lugar de comprar en Mercado Libre, compré a Mercado Patito, ¿no? Que pues se parecía a Mercado Libre, pero era otro y no me entregaron. Pocas palabras, ¿no? Al rato ya vamos a tener ejemplos, buenos ejemplos. Dos, destrucción y alteración de datos. Ya lo comentó un participante también muy bueno. Entonces, los cibercriminales utilizan técnicas de ataques para acceder a los sistemas informáticos con el fin de modificar o destruir información. ¿Qué significa? Que se pueden meter en la página internet, modificar datos y después la empresa vende a un precio que no es y está perdiendo dinero. Es un ejemplo, ¿no? Tres, disminución de la confianza pública interna y externa, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Si perdemos confianza, perdemos ventas y obviamente, pues ya, no. Si hay competencia, por ejemplo, en ciertos servicios y que fueran atacados, pues van a ir al servicio de otro, ¿no? Un servicio, no sé, energético o si hay varias empresas, pues obviamente el que está atacada pierde la confianza y va a perder mercado, ¿no? Cuatro, interrupción de infraestructura crítica. O sea, imagínense la base de datos, el centro de datos. Cae, ya. Tenemos fuera de servicio, dejamos de vender. ¿Cuántas horas? Imagínense, pues ya calculen sus ventas que hacen por hora, las multiplican con las bajas de la información crítica de sus servidores y ahí es la pérdida que tienen real, ¿no? Entonces, pues, ¿cuánto vale para estar mejor protegidos? Yo les diría, calculen nada más un 10% del valor de sus activos y eso puede ser un buen número para invertir en ciberseguridad, ¿no? Es bastante sencillo. La ciberseguridad es una inversión con el valor de los activos para protegerlos. Y la última, evolución de las sanciones reglamentarias. Obviamente, ustedes, más en Chile, que ya se está reglamentado muy bien, siempre ha sido una prioridad para ustedes, pues no quieren tener multas, ¿verdad? Entonces, pues más vale estar, estar protegidos, ¿no? Entonces, el punto anterior, se me olvidó comentarles, el punto 4, que interrupción de infraestructura crítica, hay normas del estándar ISO que seguramente han visto, la 27005 y la 31000, que son para continuidad de negocio, y la 27005 para riesgos, ¿no? El tema de los controles a cumplir, ¿no? Si quieren ciertas guías que explican cuáles son los controles que tenemos que cumplir en esto, ¿no? ¿Listo? Bueno, avanzando. Las amenazas y el cibercrimen. ¿Ya vieron los riesgos? Los riesgos no son los ataques, son los riesgos. Tenemos que minimizarlos para poder estar más tranquilos, ¿no? Las amenazas, pues es lo que viene afuera, ¿no? Las amenazas y el cibercrimen. Aquí me gustó este comparativo. Es una diapositiva que había trabajado anteriormente, pero que renueve para esta conferencia. Y se me apareció un comparativo solito, sin hacerlo a propósito, que poniendo el ranking mundial
me apareció un comparativo muy interesante. Aquí están 5 países que no tienen nada que ver con estos. ¡Ay, qué interesante! El origen de ciberataques más famosos en el mundo vienen de 5 países: Estados Unidos, 22%, China, 13%, Japón, 6%, Francia, 5%. No sé si estar contento, orgulloso o no, pero pues ahí mis paisanos aparecen al último, ¿no? Ahora, aquí del lado derecho, no sé, yo lo veo interesante, llamativo. Los 6 grupos más peligrosos del mundo, todos me van a decir, ah, otra vez, son los rusos. Hay que echarle la culpa a los rusos. Bueno, 5 de los 6 grupos son de habla rusa. Ojo, no forzosamente son rusos. A veces, de donde vienen, son los países del sur, de la Confederación Rusa, que son países musulmanes. Digo, Tayikistán, Turkmenistán, todos estos países que terminan con Stan. Hay muchísimos que hablan ruso, entonces no significa que sean rusos. Esta Ucrania, que también hemos encontrado un montón que se esconden ahí porque es un país en guerra, entonces mucho más fácil esconderse ahí. Y tenemos a Lazarus, que es de Corea del Norte, ¿no? Nuestros amigos de Corea del Norte que según están financiados por el Estado, digo, siempre son suposiciones que muchos dicen, yo prefiero seguir siendo una suposición, y que pues hay un grupo de Norcorea que es muy peligroso y ataca mucho Sudamérica, ataca mucho Chile, mucho, Lazarus, y son como de los 6 más peligrosos. Entonces, se dan cuenta de dónde vienen la mayor parte de los ataques. No son de los grupos cibercriminales de donde son forzosamente, y vienen de países pues muy ubicados, ¿no? Y nosotros no quedamos mal, también estamos buenos en esta parte, porque quedamos quinto, octavo, décimo lugar. Digo, Chile, perdón, no está porque no es el más creativo en los ataques, porque en general viene mucho de Brasil, ¿no? La mayor parte Brasil y Argentina, porque Argentina muchos creadores de software, y México pues un país grande, ¿no? Donde haya países grandes es donde pues, hay más grupos. Lo interesante, Brasil tiene una comunidad de 250,000 personas que hablan ruso. Interesante, ¿no? Llama la atención. O sea, muchos grupos están relacionados con estos, que son los más peligrosos. Se han comprado técnicas y las han evolucionado. Hemos visto mucho ataque de Brasil que se parecen mucho a ataque combinado con Cobalt. Entonces, muy interesante lo que está pasando. El 80% de los ciberataques se deben al cibercrimen. O sea, lo pueden entender por qué estoy hablando de grupos cibercriminales, porque el 80% de los ataques vienen de ellos. La colaboración de expertos como Grupo IB e Interpol es sumamente importante para ayudar a perseguir el cibercrimen y a capturar miembros claves. Por ejemplo, el año pasado y el año anterior se capturaron miembros claves del grupo Cobalt, con una buena colaboración entre Grupo IB e Interpol, ¿no? Durante el confinamiento, pues se detectó un aumento de 130% a ransomware, que es el más famoso. La diapositiva siguiente les va a llamar mucho la atención. Ataques a terminas. Sebastián, Sí, te quiero interrumpir porque hay 2 personas que han levantado la mano. A ver si podemos darle la palabra porque quedaron con algún nivel de duda o tienen alguna pregunta. Si sí, quieres, claro. a Thais o Isabel, tú nos dices, Thais o Guillermo. Desapareció Thais, pero le doy a Guillermo. Ahí está, no sé si nos escucha Guillermo. No seas tímido, Guillermo. Cuéntanos. Dice que se nos puso tímido, Guillermo. O ponlo por escrito si no quieres hablar. Sí, si no sale el audio, por favor ponlo por escrito, Guillermo. Continúa, Sebastián, para no interrumpirte, perdona. Sí, su participación es muy valiosa, por favor. Les agradezco muchísimo
porque ahí retroalimentamos y pues avanzamos, ¿no? En esta reflexión. ¿Vale? Entonces, por favor, pónganlo por escrito los que querían participar y Joana ya me va a contar. Entonces, los puntos de ventas, ataques a puntos de venta, si se dieron cuenta cómo ha evolucionado, diferencia números 2019-2020, aquí 2018-2019, vemos la diferencia con la pandemia, es enorme, es casi el doble. Bueno, aquí en Estados Unidos, queda claro. Los otros, por ejemplo, India ha saltado, y a Corea del Sur, que tiene sus amigos del norte que yo creo que los atacan mucho. Entonces, aquí hay un crecimiento de 10 veces casi. Reino Unido, un poquito menor. Canadá, un crecimiento grande. Brasil, nosotros en nivel de Latinoamérica estamos acá, ¿no? Digo, obviamente son los países más grandes, ¿no? Como lo vimos anteriormente, pues están dentro de los grupos donde hay más origen de ataques y donde hay más sistemas de punto de venta. Entonces, sistemas de punto de venta, pues retail, e-commerce, pues se dan cuenta que se mueve de forma muy interesante, ¿no? Aquí mis paisanos que sí, siguen apareciendo en el top 10. Muy creativos. Ok, entonces aquí, Joana, ¿tenemos algún comentario de los que querían participar? Nos No, asustamos. ya se van a poner menos tímidos. Ah, Luis Miller levantó la mano recién. Ah, adelante. A ver si lo podemos anexar. No, parece que no. O sea, o él no. Sí, ya lo escuchamos. Sebastián, tengo una pregunta. Tú hablas de grupos de cibercriminales. ¿Cómo califican los grupos que son financiados por el Estado y que a su vez tienen una fuerte presencia en la red haciendo fraude y todo lo demás? Porque eso, si bien es cierto, un criminal obedece a una organización criminal, pero un Estado criminal, ¿cómo lo califica? Sí, ojo, es una suposición de ciertos gobiernos que según la CIA y la DEA tienen pruebas que son grupos financiados por el Estado. Yo les comento, es una suposición. Lo que sí sabemos es que son grupos que tienen técnicas propias y que se han mostrado trabajar como equipo. Es decir, ¿cómo identificamos? Ahí, pues Group IB tiene mucha investigación donde encuentra técnicas similares y dentro de la Dark Web y la Deep Web tienen infiltrados, investigadores que hacen inteligencia en la Internet oscura y que se comunican con ellos. Entonces, cuando identifican cierto grupo que trabaja junto, trabaja en equipo, se ve que están haciendo los ataques juntos con técnicas similares, ahí se le bautiza y, por ejemplo, Silence pues, se ha identificado porque son grupos de las mismas personas que han ejecutado varios ataques y que se ha identificado que eran las mismas técnicas, que eran los mismos perfiles de personas y sabemos el origen porque están hablando en ruso. Entonces, obviamente, tienes conversaciones en cirílico y en ruso. Entonces, obviamente, si tienes analistas, investigadores que también hablan ruso o leen ruso, pues lo van a entender, ¿no? Se pueden infiltrar, pueden escuchar, pueden leer, pueden entender, pueden preguntar. Entonces, tenemos una red de infiltrados desde hace muchos años que permite hacer esto. No sé si quieres comentar algo, Álvaro. Pues bueno, sí tienes razón, que es un tema muy delicado, que hay que tener unas pruebas muy contundentes. Por eso sí es verdad también que, como tú decías, pues Group IB, en muchas investigaciones que ha realizado con Europol, Interpol, etcétera, pues ha sabido identificar estos grupos que generan y crean ciertas infraestructuras para hacer ataques dirigidos, pero siempre, en la mayoría de los casos, siempre queda la duda si están financiados por un Estado o no. Fíjese, por ejemplo, estas últimas 5 semanas hemos tenido varios ataques
de cibercriminales en España, que han atacado infraestructuras críticas como, bueno, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Empleo. Y bueno, en un principio, no sé por qué motivo, se pensó que era un ataque dirigido por parte de Rusia. Luego a las pocas horas se entendió que no era así, porque era un tipo de malware que era muy habitual verlo utilizado por un grupo Red Devil, y bueno, ahí quedó. No hay información acerca de si esos estados están o no financiados, pero al final el conseguir las pruebas es súper difícil, súper complicado. Por lo tanto, máxima pulcritud en ese sentido. Y bueno, cuando procedemos a analizar cualquier tipo de ataque, es una de las variables que se manejan, pero habitualmente es una de las variables que primero se desdeñan, porque no tienen mucho sentido y no tenemos pruebas reales de que eso ocurra. En el caso de Rusia contra España, es que no tiene ningún sentido. España y Rusia tienen fantásticas relaciones a todos los niveles. Acogemos a gran parte de rusos a nivel turismo. Vienen a España, invierten en inmobiliarias, invierten en bienes y raíces. Por lo tanto, no podemos pensar eso. Pensamos más en grupos, como ha contado Sebastián, grupos, pues bueno, que están organizados, y probablemente excepciones de esos grupos de gente que deja de trabajar con ellos, con Lazarus, con Cobalt, y digamos que se ponen a trabajar por su propia cuenta. Es muy importante lo que comenta Álvaro, porque ahí responde muy bien a todo el contexto de la pregunta. Y la verdad es que la pregunta fue muy buena, para entender un poco pues, cómo identificamos estos grupos. Le dimos un nombre, lo bautizamos y sabemos que tienen un estilo, tienen técnicas, y como dice Álvaro, lo que bien aprendimos también del mismo Group IB es: no puedes posicionarte ni al inicio. Si el ataque se parece a algo, no puedes decir nada hasta que consigamos evidencias. Si no hay evidencias, no se puede decir que es tal o tal grupo o que viene de tal o tal lado. Es imposible, porque hay que tener evidencias primero, ¿no? Y lo más común es que logremos identificar que sea tal o tal grupo. Que venga de tal o tal país es casi imposible, porque la IP de donde viene puede estar escondida en una infraestructura de tal o tal país, y a lo mejor viene de otro país, ¿no? Entonces, muy interesante. Gracias por la pregunta. ¿Otro comentario, Joana? No te escuchamos. Ya. Están ahí todos pendientes, parece, de las materias que hablan, así que sigamos nomás adelante. Súper, muy interesante las preguntas, ¿eh? Muchas gracias. Listo. Regresamos un poco al reporte de Interpol para dar la palabra a Adrián, que nos va a explicar un poco, dar un resumen del reporte que hizo Interpol el año pasado, y pues la evolución, ¿no? Lo que tenemos, los puntos de evolución a futuro y la reflexión, y sobre todo después el ejemplo de un ataque común que es el BEC. Adrián. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En principio, gracias por invitarme a participar de este evento, así que muchísimas gracias. Bueno, el año pasado, que hemos vivido una situación particular con la pandemia, en los países han actuado en forma diferente. Sin embargo, la pandemia obligó a muchos a hacer cuarentena, aislamiento social. Todavía estamos viviendo una etapa de esta cuarentena, y según en qué países se encuentre cada uno, están viviendo diferentes situaciones.
si bien este informe está relacionado a lo que pasó durante el año pasado, realmente hemos vivido diferentes etapas el año pasado y ya veníamos viviendo anteriores etapas. El crimen ya viene cambiando del mundo físico al ciberespacio hace varios años. El crimen empieza a cambiar su forma de actuar, sus conductas y su forma de cometer los diferentes crímenes. La tecnología y la sociedad que ha adoptado tanta tecnología durante estos últimos años han cambiado sus costumbres, y ese cambio de costumbre ha provocado de que realmente los criminales cada vez estén más atentos a cometer crímenes a través del ciberespacio. En el año pasado, a principio de la pandemia y al principio de este confinamiento o cuarentena que hemos vivido, hemos visto que el cibercrimen es uno de los delitos que más se ha mantenido al mismo nivel al principio, y ya que los delitos, diferentes delitos del orden físico se vieron reducidos realmente por un tema de que, claro, no circulaba gente, había un control de la circulación, entonces esos delitos realmente se redujeron bastante. En algunos países 60, 70%, hasta un 80% hablaron de la reducción de robos y delitos físicos. Sin embargo, el cibercrimen se mantuvo, y no solamente que se mantuvo, sino que pasado 2 semanas del inicio de estas cuarentenas en Latinoamérica, empezó a crecer, y empezó a crecer en algunos países considerando un crecimiento exponencial. Entonces, seguimos trabajando en la temática durante el año pasado, e hicimos un informe basado en información, no solamente de las fuerzas del orden o organismos de aplicación de la ley de cada país que tiene Interpol, sino también del sector privado, quien nos brindó muchísima información para hacer este informe. Pero como resultado de esto tuvimos que, básicamente, este informe es a nivel mundial, no solamente a nivel regional, sí lo separamos por regiones. ¿Por qué? Porque vimos que si bien el cibercrimen es global, si bien el cibercrimen es transnacional, hemos visto que había diferentes conductas dependiendo la región. Europa, un continente quizás con menos delitos violentos, tenía un aspecto diferente o una visión diferente de lo que estaba pasando al de América. En el caso de América Latina o América, el tema de los nombres de dominio maliciosos estuvieron presentes en todos lados, en todo el mundo. El registro de estos dominios maliciosos con relación a la palabra COVID, con relación a la palabra pandemia o virus, y todas esas palabras fueron registradas, dominios para cometer algunos delitos. Y sin embargo, hoy, en este momento, estamos viviendo lo mismo, pero ahora relacionado con la palabra vacuna, relacionado con las marcas de las vacunas que estamos teniendo a nivel mundial, ¿no? La de Pfizer, la de Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, la Sputnik. Entonces, esos dominios maliciosos están orientados a cometer crímenes. Pero, básicamente, el primer punto destacado por Interpol en este informe fue el phishing. Justamente el phishing es el primer delito más destacado y el que más crecimiento se vio en ese momento a nivel global. No solamente un phishing dirigido, un phishing con sentido a obtener ganancias económicas, y ya no un phishing dirigido específicamente a bancos, sino que también había phishing relacionados a otras temáticas que justamente vivimos muchísimo, porque la sociedad empezó a consumir ciertas plataformas y ciertas tecnologías que no consumía tanto. Consumía, pero no en forma masiva. ¿Cómo ser estas plataformas de streaming, de películas, de series? Bueno, había phishing de todo tipo y color, y todavía los hay, ¿no? Lamentablemente esto no se fue, sino que está presente en este momento con el tema de las vacunas y muchas cosas más. También como segundo punto teníamos el robo de información, ¿no? El robo de información a empleados. La gente pasó a trabajar desde su casa porque no podía ir a su empresa a trabajar con un ambiente no seguro, como el ambiente seguro que tenía en su empresa, en donde había monitoreo, donde estaban, el ambiente ya estaba asegurado, y pasa a trabajar desde su hogar, en donde el ambiente ya no era tan seguro
como desde el trabajo. Entonces, los criminales, los delincuentes, vieron esa oportunidad y la aprovecharon. Por supuesto que también, como mencionó Sebastián, malware y ransomware estuvieron muy presentes en todo este año, el año pasado, pero ransomware también no dirigido solamente a personas, empresas, sino que también hubo una alerta muy grande por los ransomware dirigidos a entidades de salud, hospitales, y todo lo que estaba relacionado en ese momento ante una necesidad tan grande que teníamos de esos centros de salud y hospitales. Realmente los criminales sin escrúpulos atacaron todos estos centros de salud con ransomware. Y en último lugar, y un tema muy, muy destacado, porque este delito solamente estuvo presente como en cuarto lugar, no quiere decir que no estuvo presente en otro continente, pero sí como una prioridad en cuarto lugar, los delitos contra menores online. Entonces, eso en América se destacó, los países lo destacaron, diciendo estamos viviendo un tema, una problemática con los delitos contra menores online. Entonces, abarcamos en América no solamente una problemática económica de phishing, de ransomware, el robo de información, sino que también un tema hacia las personas, a la sociedad, a los menores en ese momento. Mientras que quizás el phishing estaba presente en Europa en un tercer lugar, en países de Medio Oriente en un cuarto lugar, en Asia quizá en un segundo lugar, nosotros teníamos también en un cuarto lugar los delitos contra menores online, cosa que eso destacaba y nos daba la pauta de qué visión tiene cada continente respecto a los delitos, ¿no? Y cuál es la afectación que estábamos teniendo. Hay que destacar que cada continente tiene una problemática distinta. Nosotros como continente latinoamericano, nuestra problemática principal son los delitos violentos. Entonces tenemos muchos delitos violentos todavía, mientras que otros continentes eso ya lo ven casi superado y tienen en menor escala esos delitos violentos y en mayor escala el cibercrimen. Por eso el cibercrimen pasa ya en muchos de los continentes a ser prioridad, porque ya están viendo que casi la mitad de los delitos que están teniendo en algunos países ya son cibercrímenes. Entonces empieza a tener una visión muy, muy prioritaria, al contrario todavía como países de Latinoamérica que todavía no lo vemos como prioridad. Y el segundo punto, esto es básicamente parte del informe, quería destacar hoy que hoy es el Día Internacional de la Contraseña, así que a tener también mucho cuidado con las contraseñas, a no usar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, a no usar la misma contraseña para todo, porque hoy es el día justamente de tomar conciencia de eso. El primer jueves de mayo es el Día Mundial de la Contraseña. Por otro lugar, hablar del BEC, hablar del Business Email Compromise, que es un delito que si bien no estuvo muy destacado aquí en el informe de Interpol, es un delito que estamos viendo cada vez más y que realmente los criminales recaudan miles de millones de dólares al año con este delito. Estamos hablando de un delito que recauda mucho más que quizás un phishing o un ransomware, porque en una sola operación se pueden llevar millones y millones de dólares. Entonces es un delito que a nivel mundial está afectando a muchas empresas y a personas, por supuesto. Es un delito que tiene mezclado el phishing, el malware, ingeniería social y realmente ¿cómo se puede decir? La intrusión en los correos electrónicos, por supuesto. Entonces, hay muchos delitos en una sola operación de BEC. Básicamente, lo que hacen los criminales en BEC es captar a alguna empresa proveedora o fabricante e introducirse a través de ingeniería social, algún phishing, algún código malicioso, algún malware, en el correo electrónico de esta empresa. Empezar a monitorear el correo electrónico de esa empresa y lo que hacen es ver cuando requieren un pago. Cuando están requiriendo un pago por sus productos o por sus servicios y ven que les pasó esa proveedora a su cliente la cuenta bancaria, lo que hacen es pararse en el medio, hacerse pasar por el proveedor, por este fabricante, y decirle, mira, la cuenta bancaria que te pasé
está mal, ¿por qué tengo problemas con ese banco? Te voy a pasar otra cuenta, le pasan otra cuenta bancaria, y lo que produce es que el cliente cree que está hablando realmente con su proveedor, entonces deposita ese dinero que fue de alguna manera requerido en el primer correo en esa cuenta bancaria. Por supuesto que es bien complejo, cada vez invierten más dinero estos criminales en la operatoria y cada vez lo hacen y van perfeccionando más toda la operatoria. Algunos me dirán, siempre hay empleados desleales. No siempre hay empleados desleales, a veces hay empleados desleales, no quiero decir que no siempre, no quiero generalizar, pero no siempre hay empleados desleales. La operación es tan perfecta que el cliente nunca se da cuenta de que no está hablando con el proveedor. Lo que hacen también es, si pueden y logran intervenir el correo del cliente, cualquier correo verdadero del proveedor lo hace pasar a la papelera. Entonces, el cliente nunca se da cuenta que no está hablando con su proveedor, ¿no? Pueden ser proveedores de hace años, de hace 10 años, que son sus clientes, o pueden ser proveedores nuevos, de algún servicio nuevo, algún producto nuevo, y realmente se ven engañados en toda esta operatoria. Por supuesto que le dan un banco de algún país donde terminan depositando el dinero y de alguna manera, a través de mulas o un proceso de lavado de dinero, le llega ese dinero a los criminales. Estamos hablando en alguna operación de estas operaciones reales, que le voy a hablar yo, es una operación de 3 cuotas de 25 millones de dólares, pagaron la primera cuota, no se dieron cuenta que no le pagaron a su proveedor, pagaron la segunda cuota, no se dieron cuenta, cuando fueron a pagar la tercera cuota de 100, se dieron cuenta de que no le estaban pagando a su proveedor, que le estaban depositando una cuenta que no les había dado su proveedor, entonces perdieron 50 millones de dólares, eso en una sola operación. Operaciones mínimas de 600.000 dólares, de 1 millón, 1,5 millones de dólares, son las que tratan de captar, en donde realmente tienen toda una infraestructura montada no solamente para hacer este engaño, sino también para recibir el dinero y poder hacerse de esa cantidad de dinero, que no es fácil tampoco. Entonces, realmente en algunas operaciones de clientes de Argentina con su proveedor en Estados Unidos, una operación de 600.000 dólares, en donde había una relación de confianza, donde por años se le depositó en una misma cuenta y en ese momento le cambian la cuenta y no sospechó, y así empresas muy, muy importantes a nivel mundial, de todo tipo, se ven engañadas con estos criminales, y por eso estamos hablando de un delito que realmente recauda miles de millones de dólares al año. Por supuesto que recomendaciones, hay muchas. Una de las principales sería que hagan la denuncia en la policía y en el banco rápidamente, a ver si en algunos casos, por ejemplo en un caso de República Dominicana, logramos retrotraer el pago, o sea, se había hecho el pago, se dio cuenta rápidamente el cliente cuando se comunicó con su proveedor que no le había depositado al proveedor y se logró que el pago o la transferencia sea retrotraída a su banco de origen. En otros casos, se logró que se congelen los fondos en el banco de destino hasta mandar la rogatoria internacional, que se demora, una rogatoria internacional de un juez, por ejemplo, de Chile, que se lo envía a Malasia, se demora un tiempo, pero bueno, el banco logró congelar esos fondos hasta, y que nadie los retire hasta que llegue esa rogatoria internacional. Sin embargo, en muchos casos no se logra esto, el cliente se da cuenta mucho tiempo después que no le depositó a su proveedor, y lo que sucede es que el dinero ya no está en la cuenta, ya fue extraído. Entonces realmente hay que avisar al banco, hay que avisar a la policía y tratar de investigar. Por supuesto que estas organizaciones criminales trabajan en forma oculta, pero bueno, siempre existe alguna debilidad en su operatoria que pueda divulgar su procedencia, ¿no? Entonces, realmente trabajar estos delitos donde participan varios países, es transnacional, seguramente la víctima está en un país, el proveedor está en otro país, el criminal está en otro país y el banco está en otro país. Estamos hablando de una operatoria bastante compleja porque estamos hablando de 4 o 5 países que intervienen en una sola de estas operatorias. Es muy raro
que esté el criminal y la víctima en el mismo país o el proveedor en el mismo país del cliente, ¿no? Entonces, realmente eso es bastante complejo este delito, pero cada vez se convierte en algo más común y lamentablemente muchas veces no tenemos las estadísticas reales de lo que pasa en el ciberespacio porque no en todos los casos se hace la denuncia judicial y podemos tener una estadística real de lo que está pasando, pero sí sabemos de que el crecimiento de estos delitos va en forma, en algunos casos, exponencial, en algunos casos va siempre en crecimiento. Bueno, nada más, no sé, Sebastián. Adrián, quiero colocar una pregunta antes que pase a Sebastián. Jaime García nos hace una pregunta abierta, ya sea Adrián, y si el resto quiere lo complementa también. ¿Qué papel juegan las criptomonedas en cibercrimen? ¿Existe dificultad de identificar los orígenes y los destinos de la transacción? Sí, es un desarrollo de capacidades que estamos trabajando dentro de Interpol, el tema de criptoactivos, o lo que antes llamábamos criptomonedas, porque nos van cambiando los nombres, pero sí, no en este caso de BEC específico, porque este caso de BEC específico es sobre transferencias bancarias y en una empresa proveedor y cliente, pero sí en muchos otros delitos se está usando mucho los criptoactivos. Por ejemplo, uno de los delitos que se mencionó ya, el ransomware, se usan criptoactivos desde hace ya muchos años, desde el año 2012 se usan criptoactivos y en otros casos también. Y hasta en delitos comunes como el secuestro extorsivo, ya los criminales ya no piden una cantidad de dinero porque saben que pueden ser rastreados, están pidiendo criptoactivo. Entonces, hay una mutación del crimen hacia el criptoactivo. Si bien garantiza a los criminales cierto anonimato, realmente nosotros estamos desarrollando las capacidades de los organismos de aplicación de la ley para que estos puedan ser rastreados. Existen aplicaciones, existen empresas que se dedican al rastreo de billeteras, existe la capacidad de ver el monto de una billetera y hacia dónde van esos criptoactivos. Entonces, de alguna manera, no quiero revelar aquí en este foro todo el trabajo de investigación, pero sí decirles de que estamos trabajando en desarrollar las capacidades investigativas de cada país y que estamos también trabajando en el tema continuamente del tema de los criptoactivos. De hecho, Interpol hace unos años atrás creó sus propios criptoactivos para poder desarrollar esa capacidad de investigación. Entonces, ver todo y explicar y enseñar cómo se trabaja con los criptoactivos. Realmente todavía falta mucho por trabajo, tenemos que saber que los fiscales, los policías, los jueces, cuando estén enfrente de una billetera o una dirección de Bitcoin puedan identificarla y así de otros criptoactivos, así como pueden identificar un bolso lleno de dinero, también tienen que poder identificar si se encuentran ante una dirección de Bitcoin. O sea que hay muchas cosas por trabajar y muchas cosas por hacer, pero que las estamos haciendo para poder actualizarnos a este mundo real en que nos encontramos hoy. No sé si Sebastián o Álvaro quieren agregar algo más. Yo por mi parte, a lo mejor Álvaro tenía algo, ¿no? Bueno, por mi parte estoy totalmente de acuerdo contigo y agradezco incluso que no desveles todas las investigaciones que hacéis por parte de Interpol para solucionar ese gran problema, porque al final las criptomonedas son, pues bueno, lo más desconocido. Es verdad que hay un cierto anonimato de recepción y de llegada en todo lo que son criptomonedas y hemos visto muy habitualmente, sobre todo estas últimas semanas, vemos que evidentemente piden 2,5 bitcoins o 3 bitcoins o 5 bitcoins, dependiendo del tipo de ataque, dependiendo del tipo de ransomware, dependiendo del tipo de compañía. Y bueno, es urgente que terminemos de entender cómo poder regular este tipo de monedas, porque al final esto es regulación, ni más ni menos. Listo. Si no hay más comentarios, Jonah, seguimos. ¿Vale?
Ahora, hablamos, Adrián nos introdujo muy bien en las técnicas de ataques y fraudes en operaciones. Vimos, como lo comentó Adrián, ataques dirigidos contra las personas, sobre todo a nivel de robar ciertos pagos que redirigen, pero también hay ataques dirigidos contra el sistema o ataques combinados, que vamos a explicar un poco más a fondo con Álvaro. Pues estos 3 puntos se especifican, ahí ya se me fue los números, ataque dirigido contra las personas, tenemos ingeniería social, envío urgente, spear phishing, lo vimos, ¿no? Aquí lo tenemos, de este lado. Ataques dirigidos contra el sistema, pago con tarjeta robada, malware, inyección SQL, que es una inyección de JavaScript en portales web para atacar un portal digital de una empresa. Ataques de denegación de servicio, ¿no? Aquí, del lado derecho. Y los ataques combinados, sistemas y o personas, que puede ser phishing contra personas, sistema, o los dos, y defacement contra personas y sistema. Ahora, tenemos unos ejemplos con Álvaro, que ahí voy a dejar la palabra para esta parte, para aterrizar un poco los términos y los tipos de ataques. Muchos de los ejemplos están con el tema de sistema de e-commerce, pero después regresaré con tema de sensores para la industria, para que también mostremos esta parte, ¿no? Entonces dejo la palabra a Álvaro para que me vaya ejemplificando un poco esta parte y sobre todo aterrizando el tema de ataques, ¿no? Les recuerdo, primero vimos riesgos, después vimos amenazas, cómo visualizarlas con el cibercrimen, y ahora estamos viendo los tipos de ataques, ¿no? Para que estemos utilizando los términos como tal. Álvaro. Tienes mute. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta sesión, aunque sea tarde en Madrid, siempre es un placer atender las necesidades de cualquier tipo de compañía que necesite nuestra ayuda, que necesite nuestro consejo. Bueno, yo para empezar voy a hablar de cuáles son las amenazas a nivel e-commerce. Hemos hablado mucho de phishing. Adrián ha hecho una exposición espectacular acerca de la importancia del phishing. Y bueno, basándome en lo que dice Sebastián, vamos a poner cada cosa en su contexto y vamos a intentar definirla. Es importante definirla. Para mí y para Group IB tenemos pues bueno, amenazas dentro del entorno de e-commerce y podemos diferenciarla entre scammers y phishing, ¿vale? Esta definición nos la va a dar la propia ICANN, que es uno de los reguladores. Y bueno, digamos que ellos mismos son los que parametrizan qué es lo que puede ser o no un phishing o un scam. Un scam al final es una forma de fraude. Por ejemplo, es phishing en caso de que la web que haya sido interceptada tenga, o sea, una copia completa de un sitio web que sea legítimo, ¿vale? Por otro lado, si esa web recopila conjuntos o credenciales de inicio, en credenciales de inicio nos referimos a password y contraseñas. Será un entorno, digamos, phishing. En este entorno phishing de robo de contraseñas y credenciales es cuando un CERT puede hacer una investigación. Luego veremos un poquito más adelante en la definición de estafa cuál es la principal diferencia para poder discernir entre phishing y scammers. El phishing moderno a día de hoy presume de utilizar datos
que han sido capturados de un tiempo a esta parte. Es decir, van utilizando todos los nombres, password, números de teléfono, etcétera, etcétera, que van capturando en este tipo de páginas web fake, por supuesto. Ahora veamos las estafas. Las estafas son sitios web que solicitan principalmente correo electrónico y teléfono. No solicitan ningún tipo de credencial, ni password, ni nombre de usuario. Principalmente, esa es la diferencia, ya que un CERT no podría hacer una investigación acerca de ese tipo de fraude, ¿vale? Se tendría que habilitar una investigación por otros caminos de entornos también digitales, pero finalmente es el regulador el que dice qué es y qué no es tanto un phishing como un scammer. Por lo tanto, si vemos en la presentación, todo lo considerado en la parte izquierda debe investigarse de una manera diferente. Sitios web fraudulentos, sitios web clonados, aplicaciones móviles fraudulentas, promociones falsas y alianzas falsas. ¿Vale? En la siguiente slide... Álvaro, antes que pase a la siguiente slide, tenemos una duda de Rosa Fuentes, o una pregunta en realidad. Ella dice, pero en el phishing también clonan la página. ¿Si puedes extenderte un poquito más en ese punto? Bueno, en el phishing hay veces que clonan la página, pero la diferencia es la información que capturan. Si es un nombre y un número de teléfono, o si es una password o un nombre de usuario. Ahí está la principal diferencia. Y ahí se tratará esa página web como un phishing o como un fraude. Esa es la diferencia. ¿Vale? Bueno, vemos aquí que, como decía el anterior ponente, Adrián, los delitos, él digamos que lo miraba desde un punto en Latinoamérica, nosotros elevamos este estudio desde un punto de vista global y vemos que el phishing representa el 16% de los delitos online a nivel global, ¿vale? Pero, curiosamente, vemos que la actividad a nivel scammer ha crecido 3 veces más que la actividad phishing, por varios motivos. Pero principalmente los scammers, a día de hoy, pues son, digamos que, el teletrabajo de los defraudadores, ¿vale? No quiere decir que no hayan grandes grupos de scammers, pero sí es habitual que haya sean más individuales, sean trabajos más individuales por la tendencia que vamos a ver en las siguientes slides de que, bueno, tenemos un nuevo paradigma y una nueva focalización. ¿Por qué le llamamos un nuevo paradigma? Porque esos scammers que actúan individualmente o en grupo, principalmente lo que van a hacer es atraer el tráfico de una manera personalizada. Por eso, en algunas ocasiones, pues bueno, el número de scammers crece, ¿vale? También realizan un estudio de segmentación. Quiere decir que este tipo de personas y este tipo de fraudadores, de delincuentes, pues empiezan a analizar cuál es su nicho de mercado, básicamente. Por otro lado, tenemos la personalización de los enlaces. Se pueden utilizar marcas más o menos interesantes, pero al final todos sabemos cuáles son las marcas que funcionan. Desde Ray-Ban a Panama Jack, a Buguró, para carritos de niños chicos. O sea, hay 1000 marcas que se utilizan en todo tipo de enlaces personalizados. Y por último, si no hay una determinada marca, como decíamos, se le sugiere una. Puede ser Nike también, Adidas. Vemos que hay montones de cupones, de descuentos, y ahora hablaremos un poco más en profundidad
de ese tipo de casuísticas. ¿Hay alguna pregunta? No aún, así que los invitamos a hacer las preguntas a la audiencia. Apenas haya una te la digo, Álvaro. Venga, vamos a empezar con los casos. Estos son todos casos reales, ¿eh? Aquí no hay trampa ni cartón. Y bueno, esto es una compañía aérea que se llama British Airways, con base en UK. Y bueno, curiosamente, pues en este caso fueron 380.000 personas las afectadas. ¿Qué es lo que se hizo en este tipo de fraude? Un poco lo comentó también Sebastián. Se inyectó un JavaScript, es una inyección SQL, un JavaScript sniffer dentro de la página web de la compañía y, bueno, interceptó números de tarjetas, nombres, direcciones, usuarios, contraseñas, etcétera, etcétera, durante 2 días. Entonces, os podéis imaginar que las ventas de estos billetes durante 2 días fueron a parar a cuentas mula, cuentas maliciosas. Los clientes no tenían ni idea de que no estaban comprando billetes, pero finalmente el incidente, que fue en 2018, afectó a estas 380.000 personas con una simple inyección de SQL en un JavaScript, ¿vale? Este es uno de los... Aquí para ver la evolución, de British Airways en 2018 y cómo va evolucionando el caso hacia los ataques billetes, que es lo que va a explicar en este momento Álvaro. Sí, totalmente. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo. Esto puede ser un usuario normal que se dirige con urgencia o sin urgencia a comprar un billete de avión porque necesita viajar. Mete su destino en Google, como hacemos muchos, Madrid, Colombia, Madrid, Venezuela, Madrid, donde sea, y vemos que en el primer enlace vemos Buy Airline Tickets Online on the site y parece que es un sitio normal. Pinchamos en ese sitio normal, ¿vale? Y vemos que se nos personaliza un enlace. ¿Puedes pasar a la siguiente? Ahí, correcto. Si vemos en este enlace, la mayoría de la gente que no conoce ningún tipo de herramienta de Internet, que no conoce cuáles son todas estas palabras, todo esto estos números y letras, y no conoce que aquí, HTTP, falta una S de seguridad, que da confianza, que da, pues bueno, un poquito más de fiabilidad. Esta persona que está tratando de comprar este ticket pulsa en este link y te lleva directamente al tercer paso. El tercer paso es una página web en el que aparentemente es la página web de Emirates, pero se dan varias casualidades. La primera es que esta página web solo está disponible para esta persona desde el terminal móvil que se está conectando, solo para dispositivos móviles, por ejemplo, y una área geográfica en particular, ¿vale? Con lo que el defraudador, el ciberdelincuente, se está asegurando de que, bueno, no vayan detrás suya en un momento de una intervención por parte de la policía. Además de eso, esta web parece legítima porque los formularios se autocompletan. Te da la sensación de que, bueno, esto es lo normal, yo he metido mi nombre, mi apellido, se autocompletan los campos, etcétera, y además, pues bueno, cuando hago la operación, resulta que mi banco la acepta
porque, bueno, entiende que el número de vuelo es fehaciente, toda la información es correcta y finalmente, pues bueno, el dinero va a una cuenta mula fuera del país y hasta pocos minutos después no nos damos ni cuenta. Básicamente porque tratamos de recibir ese billete, ¿verdad? Así que bueno, este es el primer caso, es muy habitual, es más habitual de lo que parece. Y bueno, este es otro caso, otra industria muy interesante. A mí me llamó mucho la atención cuando lo conocí. En primer lugar, volvemos a atraer el tráfico. ¿Cómo atraemos el tráfico? En este caso es dirigido a los jóvenes, a la juventud, a una industria diferente de gente que está acostumbrada a utilizar el teléfono móvil, que siempre está trabajando, siempre está metido en redes sociales o está, pues bueno, intentando hacer cosas en Instagram o, bueno, siguiendo a determinados tipos de youtubers, etcétera. Y bueno, les llega un correo en el que dicen que, bueno, que ha sido seleccionado para participar en un sorteo y que, bueno, que solo tiene que pinchar el enlace que hay un poquito más abajo y le explicarán un poco más cómo puede participar en este sorteo, ¿vale? En el paso número 2, a ver, aquí. En el paso número 2 ya vemos que se han sofisticado un poco. HTTPS, ¿vale? Pero el método de encriptación, que es todo este chorizo de letras y números, es distinto, ¿vale? Se ha modificado y bueno, la persona que está queriendo participar en ese sorteo simplemente pincha, ¿vale? Pasamos al paso 3. Y en el paso 3, aparentemente, pues está participando en una especie de, pues digamos, de lotería dentro de Instagram y, bueno, los scammers y la gente de ingeniería social que es muy lista, pues digamos que le invitan a participar varias veces en una especie de, bueno, encuentra el muñequito en la caja del lacito rojo. La primera vez no lo encuentras, la segunda vez tampoco lo encuentras y en la tercera lo encuentras. Has ganado un premio y el premio es, según te cuentan en un apartado diferente, el premio es básicamente poder utilizar un bot para tener más seguidores en Instagram. Sabemos que los jóvenes quieren seguidores, es lo único que quieren. Muchos seguidores para presentar y promocionar sus cosas, así que pinchan un enlace. Cuando pinchan un enlace le piden que introduzca sus credenciales de Instagram y a los pocos minutos el dueño real de esta cuenta de Instagram se dará cuenta de que le han enviado un correo electrónico secuestrando su cuenta y diciendo que, bueno, que le mande un par de bitcoins si le interesa recuperar su cuenta de sus amistades y si no, pues pueden hacer muchísimas cosas, desde emitir contenido prohibido por Instagram hasta, bueno, digamos que romper tu vida social en redes sociales, ¿vale? Aquí vemos la evolución y la tendencia de lo que llamamos Scammer as a Service. En 2018 ya había evidentemente scammers online, pero ha habido un crecimiento brutal de entre un 20 y un 50%, lo que nosotros llamamos iniciadores de temas, lo que puede ser un hook, lo que puede ser un gancho para atraerte con una marca, con un juego, con cualquier tipo de pretexto. Y por último, pues bueno, el número de usuarios que están picando o cayendo en este tipo de scammers as a service, pues ha crecido entre un 50 y un 80%. Hay mucha gente que está recibiendo muchos tipos de emails distintos, intentando
iniciar temas de cualquier tipo, ¿vale? Por último, es un caso de fraude con bots a través de Telegram. Digamos que ya se utiliza cualquier tipo de página web y se utiliza cualquier tipo de pretexto para intentar introducir cualquier tipo de fraude o cualquier tipo de scammer. En este caso, esta página web es una página web de anuncios gratuitos en la que, pues bueno, tienen personas físicas, ponen sus anuncios y en este caso, pues, es el anuncio de la venta de una librería, ¿vale? Una librería que aparece bastante bien y el siguiente paso, cuando ya se ha elegido la víctima y la víctima ha picado, digamos que aquí hay un bot de Telegram que va recopilando tu información, va haciéndote un pedido, es un proceso totalmente automático en el que la víctima va dándole toda la información que le va pidiendo, porque bueno, en general la víctima cree que está comprando esta librería. Le dice el precio, le dice el número de teléfono, la dirección, etcétera. Y cuando llega el momento del pago, que es el paso número 3, a ver, aquí. En el paso número 3, pues se simula perfectamente, pues bueno, la pasarela de pago de este servicio, como simulando un método seguro, en el que realmente no es un método seguro y lo que están haciendo es, pues lo que hacen siempre, robarte 500 euros, nunca llegarás a recibir tu mercancía y bueno, tendrás que poner la pertinente denuncia en la policía para investigar el asunto. Creo que hay un caso más. Sí, correcto. Si quieres ahí, retomo para ya concluir un poco el tema de los casos, es el caso de DDoS, ¿no? Es el más famoso que viene pues, a informarnos en la baja de servicios de redes sociales que hemos tenido. Es un poquito más viejito, pero es el que atacó los proveedores o el proveedor de DNS, donde atacaron un proveedor de DNS denegando el servicio con muchos bots. Ahorita Álvaro hablaba de bots con Telegram y aquí estamos hablando del bot hacia servicios web donde saturamos completamente el servicio y ya no pueden acceder al servicio de la página, ¿no? Entonces eso fue un ataque, el más famoso. Hay cada ratito los sitios de gobierno, hacen los grupos cuando hay revuelta social, utilizan mucho estos ataques de denegación de servicio hacia los portales de gobierno para afectarles, ¿no? Entonces, pues este ataque puede afectar tanto a la fuente que ofrece la información, como puede ser una aplicación o canal de transmisión, como a la red informática, ¿no? Entonces, es el último ejemplo para pasar al tema de los fraudes en las operaciones de e-commerce. Vamos a explicar un poco aquí los mecanismos para poder tener esta tercera y última parte que estamos viendo. La detección de compra fraudulenta, como ya lo vieron con los ejemplos prácticos de Álvaro, la actuación ante compra fraudulenta y cómo mejorar la confianza de los clientes. Hay muchas soluciones en el mercado. Otra vez les voy a comentar, no es que una sea mejor que otra, sino que tienen que cuidar cuál es el proceso, cuál es el mecanismo, cuál es la capacidad de las personas que tienen atrás y finalmente la herramienta como tal. Entonces, eso es muy importante, estas tres componentes, porque hay muchas cosas buenas en el mercado. Obviamente ya le podemos decir que lo que ofrecemos es mejor. Es bueno porque tenemos buenos procesos y tenemos buena capacidad humana. Entonces, si ustedes pueden hacer este equilibrio, van a tener buenos resultados también, ¿no? Entonces, en este tema quisiera reflexionar con ustedes.
y les preguntaría, ¿qué pasaría si suplantan la identidad de tu sitio web de ventas? Imagínense si hicieron un sitio web de ventas, suplantan la identidad. ¿Qué pasaría? ¿Cuánto perderías en un día cuando redirecciona todas tus ventas hacia un portal falso? ¿Cuánto vende cada empresa? ¿Cuánto pierde ese día que lo pierde, ¿no? Por perder el acceso a sus clientes. Ahora, ¿qué pasaría si sus clientes actuales reciben un correo electrónico invitándoles a acceder a un portal web falso? Los está invitando a entrar a otro web que no es. Bueno, la consecuencia dañaría o perdería la reputación de tu marca porque pedirían productos y no los van a recibir nunca. Sus clientes, al no recibir los productos adquiridos, se irían con la competencia, además de demandarlos por incumplimiento, etc. Elevación de quejas y pérdidas de clientes. Entonces, la consecuencia es clara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Después de esta reflexión, tenemos que hacer monitoreo de portales y apps digitales. Como este mundo, como bien lo comentó tanto Adrián como Álvaro, este mundo se digitalizó. Esta pandemia nos proyectó a grandes velocidades en el mundo digital, hasta el doble de sitios online de ventas. Pues que hay que monitorear los abusos de marca, las apps falsas, los dominios similares, los perfiles falsos en redes sociales. Acciones pertinentes, takedown, vamos a ver qué es un takedown, monitoreo de marca para el descubrimiento de fraude digital a través de phishing y malware. Ya vimos estas acciones, ¿no? Entonces, vamos a entrar en el vivo del tema. Ahora, para posicionarnos y tener un poco de estadística, ya ven que nos gusta siempre aterrizarlo en número para ver temas reales de cómo han crecido y por qué les estoy hablando de esto. ¿Ya vieron? Servicio en línea representa casi la mitad. O sea, el crecimiento de 2018, 2019 a 2020 de casi 9% y de 30 a 39. O sea, era la mayoría, pero ahora es casi la mitad, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona, ¿no? Todo este show? No basta monitorear, debemos de reaccionar. Y sobre todo, debemos de ser preventivo. Entonces, el término de phishing y redirect. Phishing, perfiles sociales falsos. Takedown son bajas de sitios falsos, de cuentas fraudulentas. ¿Qué esperar de la detección? Porque muchos compran los servicios, pero no entienden los mecanismos que hay atrás. Y otra vez, no hay productos mágicos, no hay servicios mágicos. Hay mecanismos legales, hay mecanismos que se pueden hacer. Acuérdense, todas las redes sociales, ¿de dónde vienen? Estados Unidos. ¿Es nuestro país? No. ¿Están dentro de nuestra jurisdicción? No. Lo único que podemos hacer es estar dentro de redes globales que tienen acceso a estas empresas y tienen acuerdos para poder dar baja páginas falsas, etc. Entonces, ¿qué esperar de la detección? Página falsa que simula ser una institución para engañar al usuario, para brindar datos confidenciales. Por ejemplo, uno de nuestros servicios que instalamos en uno de los bancos, 83 takedown en la primera semana. Era brutal el ataque de sitios falsos, phishing que estaban haciendo a la página. URL de redireccionamiento en phishing. Nada más para que lo sepan, su CSIRT nacional no tiene poder para dar de baja. Tiene que desarrollar acuerdos hacia las empresas de hospedaje de sitios para poder hacerlo. Entonces, eso es todo un procedimiento, ¿no? Solo los CSIRT y CERT oficiales con un poder legal lo pueden hacer. Por ejemplo, Group IB tiene un CERT oficial que está dentro de la red global de CERT con FIRST y tiene el poder legal de poder pedir a hospedadores de sitios de darlos de baja, ¿no? Aquí es un perfil social falso que utiliza la marca, el logo, expresiones similares. ¿Qué se considera infracción? Clara apropiación de identidad
logotipo, nombre de perfil, publicaciones, ejemplo. Lo que hace creer a los usuarios que se trata de un contenido oficial de la empresa, ¿no? Eso es una infracción, porque muchas cosas no son infracciones. Nos piden muchas veces, da de baja todo. No puedo dar de baja todo. Tengo que estudiar evidencias, demostrar que es una infracción y entonces lo reporto como infracción y lo dan de baja. Pero hay todo un proceso, ¿no? ¿Qué no se considera infracción? Grupo en Facebook, espacio para compartir interés común, página o perfil que utiliza la marca solo en publicaciones, cuentas que utilizan la marca en la composición del nombre, pero que no puede ser contenido de imagen que sea de club de fan, parodias, ¿no? No se puede. Nos pueden pedir dar de baja una cuenta social, pero si esta cuenta pertenece a alguien, no podemos. La empresa de la red social es estadounidense, tenemos que justificarlo a él que realmente hay una infracción para poder darla de baja. Los takedown, característica, notificación extrajudiciales realizadas para solicitar la adecuación o eliminación de un contenido. Cada acción se realizará individualmente y de manera personalizada para especificar claramente la infracción. Pueden entender por qué las empresas que no son tan especializadas son más lentas a dar de baja, a realizar un takedown y por qué pues, somos más rápidos, pero también es porque hay todo un proceso, ¿no? Hay que justificar que sea una infracción. Casos recomendados para el servicio de takedown, se recomiendan todos los canales, ¿no? Limitaciones, el takedown no abarca ningún tipo de acción jurídica. Acción en caso de opinión de usuario sobre producto y servicio del cliente, no lo da de baja, aunque les dé mala reputación, pues no se puede, ¿no? Un proveedor de servicio no realiza disputas de dominio. Ojo, ¿no? Ahora, quería hacer un diagrama y un ejercicio práctico, porque esto creo que entiende muy bien de dónde vienen los ataques, qué es lo que pueden atacar, y en este mundo digital, cómo está compuesto la línea del tiempo. La línea del tiempo está antes del ataque, de los intentos de explotación de vulnerabilidad, está en la red y está con los portales digitales, donde hay relación con los clientes y usuarios. Entonces, el mundo digital ahora está compuesto de estos elementos, ¿no? Entonces, aquí es antes que llegue al incidente, antes que sea crítico y antes que tengamos un problema. Entonces, aquí tenemos monitoreo de redes sociales, fuentes públicas y tema de dark web y deep web, fuentes privadas, ¿no? Fuentes más reservadas. Entonces, ahí es donde son servicios distintos, pueden ver. Redes sociales y fuentes públicas es un tema que está encima y dark web, deep web, un tema que es más complejo, ¿no? Hay menos empresas que lo hacen. Ahí en este tema, Group IBC se posiciona como líder y aquí también apenas desde hace 6 meses en Europa se ha posicionado como líder, ¿no? Entonces aquí hay un tema de protección de riesgo digital y lo vamos a ver después con un diagrama que les voy a hacer, con una pequeña demostración antes que ya terminemos esta conferencia para demostrar cómo protegemos la parte de riesgo digital, la parte de dark web y deep web, la red y los portales digitales. Entonces, principales medidas de protección, vamos a ver un diagrama de la evolución de los ataques y de las soluciones. Entonces, ahí va a ser muy rápido para entender un poco el mecanismo. De un lado, los ataques sofisticados y del otro lado, la madurez. Ahí lo van a entender muy bien, la evolución de las herramientas y se van a entender por qué las herramientas no son magia. No pueden resolver todos sus problemas con un solo producto. Esto no existe. Por ejemplo, clasificamos los malware en dos. Es todos los ataques de malware, 50%, y libre de malware, sin archivos. Aquí tenemos dos divisiones, conocido y desconocido. La parte conocida es el famoso antivirus tradicional. Imagínense, el antivirus tradicional que todos tenemos solo protege
25%. No es broma, ¿eh? Es real. Es lo que tenemos, es lo que es, ¿no? Desconocido, pues el antivirus, que es de nueva generación, que tiene un poco de machine learning, ya protege hasta 50%, ¿no? Igual, el firewall, el tradicional, pues 25%. El firewall de nueva generación, pues llega acá, ¿no? Y después tenemos el otro 50%, que es donde vienen, la mayoría de los ataques vienen acá, ¿no? Conocido y desconocido, igual. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Los famosos índices de compromiso. Cuando hay índices de compromiso, que todo el mundo habla de eso en el mercado, ya es demasiado tarde. Pueden colaborar para compartir los índices de compromiso y configurar sus herramientas, pero cuando aparece ya es demasiado tarde. Lo pueden ver porque solo cubre 75%. Entonces, aquí existen los famosos CDRs, que ya les hacen misa a los famosos CDR. Hay que, ¿no? Pero igual, no es magia. O sea, si se dan cuenta, 75%, no más. Aquí, el proceso que recomendamos es poner sensores en las máquinas, servidores, la red, el mail, y monitorear y detectar índices de ataques. ¿Para qué? Para hacer la modelización de las amenazas a partir de elementos conocidos y desconocidos. Ahí hacemos el descubrimiento y esto lo hacemos con inteligencia de amenaza. Haciendo la correlación de lo que encontramos en la red, las máquinas, los servidores, y inteligencia de amenaza, que es con infiltrados en la dark web y deep web, que nos da índices de ataques, logramos hacer la cacería de amenaza. Eso es el proceso, lo expliqué súper rápido. Ese es el proceso de cacería de amenazas, ¿no? Salió bastante rápido. Entonces, aquí vieron dos conceptos nuevos. Regresamos a nuestra línea del tiempo del ataque. Aquí está mi cibercriminal. Aquí están mi monitoreo de redes sociales y fuentes públicas, protección en redes de riesgo digital. Aquí está la Deep Web y la Dark Web. ¿Qué es lo que hemos visto? Lo desconocido, inteligencia de amenaza. Lo acabamos de ver, ¿no? Y con sensores detectamos lo que está aquí y lo correlacionamos. ¿Ok? Solo nos faltará la parte de portales. Ahí voy. Nada más les voy a hacer una pregunta. No es para congelarlos, simplemente es para hacer un poco una pausa leve para hacerlo reflexionar. ¿Mi empresa está preparada para protegerse ante un ataque cibernético? Ya hemos visto riesgo. ¿Qué es riesgo? Gestión de riesgo. Es minimizar todo lo que ya nos puede dañar para poder ver, vislumbrar, o sea, todas las amenazas que vienen y decir, vamos a tomar precauciones, ¿no? Procesos, políticas. ¿Estoy preparado? Pues no forzosamente estoy invirtiendo suficiente, ¿no? En este tema. Si se dieron cuenta, el tema que vimos aquí con los sensores también aplica para infraestructura crítica, energética, industrial. Ya vimos muchos portales digitales, pero aquí aplica muy bien para infraestructura crítica con industrias, manufacturas grandes, porque los sensores pues, se conectan a la red, todo se conecta a la red, ¿no? Entonces hay que hacer el tema de cacería de amenazas. Ahora, no es suficiente. En las principales medidas de protección, un punto es concientizar y formar, ¿no? Es un tema sumamente importante y hay que hacer desarrollo de procesos y políticas de seguridad. La concientización, yo creo que es un tema que pues, nunca hay suficiente. Los procesos y políticas, les doy unos ejemplos porque nos queda más o menos 5 minutos para concluir. Entonces aquí les doy unos ejemplos de procesos y políticas. Lo hicimos en resumen 5 capas, como entorno organizacional, redes, servidores, computadoras, sistemas de información, datos e información. Es ahí donde aplicamos los controles de la ISO 27001, ¿no?
Es un ejemplo para que tengan una idea. Aquí un ejemplo de lo que solicita Facebook como política de control. O sea, aquí tienen un tema muy práctico: respuesta a incidente, seguridad física, destrucción y manejo de datos, antivirus, capacitación, concientización. Lo piden ellos, ¿eh? Si se dan cuenta, no inventé nada. Ahí está, ¿no? Como tal. Ahora, para hacerle un resumen, ¿qué puntos claves? Si queremos repasar los puntos, pues necesitamos políticas y normativa, controles de acceso físico lógico, protección de firewall IPS, lo más común, protección frente al malware, tener antivirus de nueva generación, lo vimos, realizar análisis de vulnerabilidades continuas, aplicando Scrum, los métodos ágiles para hacerlo continuamente, realizar respaldos, el tema de continuidad de negocio, medidas de seguridad para la transmisión de información en todos los canales. Vimos que había muchos canales digitales, y la protección para portal, aplicación digital, anti-DDoS. Hablando del último, es mi famosa línea del tiempo. Es así, ¿no? Tengo, el último es mi portal. Ah, lo dejé para el final. El mejor para el final. Pues aquí podemos llevar la cacería de amenazas hacia los portales y aplicaciones, y eso se llama cacería de fraude. Pues aquí tenemos protección de portales, antibot, detección de comportamientos anómalos, bloqueo de amenazas avanzadas, ¿no? Entonces, la última reflexión, antes de la conclusión, tenemos como 3 minutos. Eso es la reflexión mortal, ¿no? Ya casi. ¿Qué va a pasar con la seguridad de tu negocio el próximo lunes en la mañana? Ya preguntamos hace rato si la empresa estaba protegida ahora. ¿El lunes qué van a hacer? ¿Tienen pensado mejorar algo después de ver lo que vimos aquí? Porque que lo vean, eso está bien. Los felicito, les agradezco participar. Pero si el próximo lunes no significa que vayan a hacer más cosas, pues entonces no sirvió de mucho, ¿no? ¿Verdad? Entonces, digo, es un poco la pregunta, reflexión, si realmente lo que estamos aportando les va a servir o no, ¿no? Entonces, yo al final les comento para concluir es cómo la ciberseguridad impulsa el negocio. O sea, realmente puede ser un habilitador, es hacerse las preguntas correctas. ¿Cómo puedo balancear seguridad e innovación en la economía de aplicación? ¿Qué tecnologías específicas de seguridad permitirían que mi organización tenga éxito? Cada empresa tiene sus procesos, su negocio, se protege de distinta forma. ¿Cómo puedo ayudarme la seguridad a hacer crecer mi negocio? Y aquí algunos datos estadísticos, ya saben que ya nos gusta siempre aplicar, ya de KPMG, que es algunas preguntas encuestadas para entender de qué manera la ciberseguridad impulsa el crecimiento. Entonces, ¿cómo impulsa el crecimiento? Porque garantiza el compromiso de los clientes, respalda la información digital y apoya las prioridades comerciales. Mantiene la ciberhigiene, lo que les dije, análisis de vulnerabilidades continuas a máxima eficiencia. Habilitar el go-to-market rápido, ¿no? Speed to market, llegar más rápido. Demostrar ciberagilidad y resiliencia y lograr una ventaja competitiva. Entonces, nada más que como conclusión, agradeciendo mucho a la invitación, Joana, a todo el equipo de la Cámara, a los invitados especiales, Adrián Álvaro, con su flexibilidad, su aportación, y a la audiencia, todos los que nos escucharon, les propongo recursos adicionales, si les parece, esta página. Habla de lo que hablamos hoy, no habla de marcas, habla de funcionalidades, lo que vimos, ¿no? Riesgos, amenazas, grupos cibercriminales, ataques, más amena, un poco como una entrevista, aquí si lo quieren ver. Y al final los invitaré en las siguientes semanas. Estamos haciendo el lanzamiento oficial con Álvaro de nuestro portal de lo que es el Digital Risk Protection, con un monitoreo continuo, ¿no? Entonces ahí, pues, quieren tener más información. Aquí están los datos de Cristian, localmente en Chile, el teléfono celular
y el email y mis datos también, cualquier cosa que requieran. Entonces cedo la palabra a Joana agradeciendo muchísimo esta oportunidad. No, quiero agradecer a ustedes el tiempo que han tenido desde distintos países. Este panel ha sido muy bueno porque cada país no solamente da la mirada, sino lo que está pasando, los casos que comentó Adrián, Álvaro, etcétera. Quiero agradecerles la disposición que han tenido. Por acá están preguntándonos, bueno, están felicitando, Luis Poblete felicita la exposición. Danilo dice, pueden enviar la presentación por mail. Danilo va a quedar expuesta la presentación en la página web de la BitChan en pocos días, está todo el video, así que la pueden repasar también. Rosa Fuente, excelente charla, se pueden tener una copia de la presentación, lo mismo. Por ahí hay una pregunta técnica que no sé si alcanzamos a contestar, pero los voy a dejar. ¿Cómo se infiltra el malware en la web de BA? Y por último, muchos agradecimientos. Yo quiero dar estos últimos minutos, porque estamos en el descuento ya, para que Álvaro, Adrián y Sebastián redondeen con algún mensaje, pensando que también pasamos un año de pandemia que fue, yo diría, tierra fértil para que todos estos temas de riesgo, amenazas, siguieran creciendo. Yo creo que junto con la pandemia, el segundo gran problema que tuvimos es que hubo mucho crecimiento, lo que tú acabas de comentar, Sebastián, en temas de ciberseguridad. Entonces, quiero darle las últimas palabras, que dejen un mensaje a la audiencia, según desde su realidad y sus puntos de vista, que les permita también estar en las corporaciones y tomar las debidas quizás medidas, o por lo menos levantar un tema tan importante que es el riesgo de la ciberseguridad. Así que cedo un minuto a cada uno para hacer el cierre ya definitivo y poder dejarlos también disponibles después de 2 horas. Claro. Si quieres contesto a la pregunta que hicieron. El ataque a portales es una inyección de SQL. Lo vimos hace ratito durante la conferencia. Álvaro lo comentó. Es una inyección de JavaScript en el script, en la página web, y ahí es por donde se infiltra el atacante y donde hace una inyección de malware, ¿no? Nada más respondiendo a la duda para que no quede ninguna duda. Y cediendo la palabra para concluir a Álvaro y Adrián, y retomaré 30 segundos al final para mandar mi mensaje. Pues bueno, empezaré yo despidiéndome. Muchísimas gracias por la oportunidad, por este rato, por este foro tan interesante. La verdad que ha sido un placer asistir. Y bueno, como reflexión final, lo que ha dicho Sebastián. Nosotros cuando tenemos reuniones con clientes, principalmente nos reunimos con CISOs y nos reunimos con jefes de seguridad, etcétera, etcétera. Y hay algunas veces que le decimos, hola, vengo a que puedas dormir mejor, ¿vale? Eso es lo que tiene que pasar a partir del próximo lunes, que ampliéis vuestro campo de ciberseguridad, de seguridad, que incorporéis herramientas de cualquier tipo, herramientas que os sirvan para protegeros, para prevenir y sobre todo, en cualquier caso, siempre que detectéis un fraude, un ciberataque de cualquier tipo, informar sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de problema a las autoridades competentes, que seguro que podrán ayudar en algún sentido. Y sin más, pues bueno, muchísimas gracias de nuevo. Adrián, por favor. Bueno, muchas gracias. Sebastián, muchas gracias a todos por participar de este evento y escucharnos un poco. Yo agregar un poco sumarme a lo que dijo Álvaro, de tomar conciencia, pero además también de las campañas de concientización, de la capacitación del personal, son sumamente importantes. Muchos de estos crímenes se basan en el desconocimiento y que les puede ocurrir, ¿no? La confianza que la gente le tiene a las tecnologías. Entonces, también el tema de capacitación, el tema de concientización al personal de las empresas, pero también a sus familias, a su entorno, es sumamente importante. Entonces, realmente yo creo y tengo confianza de que tenemos que trabajar mucho en el tema de prevención, capacitación y concientización.
más allá de que también es importante tener las herramientas adecuadas para combatir y para prevenir que esto no les ocurra. Muchas gracias. Como adicional, Yona, a la asistencia, gracias Adrián, Álvaro, y agregar que es súper importante colaborar entre clientes del mismo índole, no importan si ellos creen que son competencia, hay una palabra que existe, competencia. ¿Cómo pueden colaborar sobre este tema del cibercrimen que los puede afectar, colaborando, compartiendo cierta información entre bancos? Yo sé que hay mucha desconfianza todavía, pero en bancos ya lo están haciendo, muchos ya están colaborando, este ambiente de competencia. Lo que es más fácil es entre empresas del mismo sector, porque está ocurriendo incidentes similares. Entonces, cuando colaboran entre ellos, aunque sea competencia, la competencia nos permite mejorar entre todos. Entonces, invito a todas las empresas a que colaboremos más, que extendamos más esta red y que finalmente todos obremos a aportar y a sumar, ¿no? A este gran ejercicio de concientización, como lo comenta Adrián. Muchas gracias. No, gracias a todos, sin duda, Sebastián, este es un tema de protección digital global, que parte en las casas, pasa por la empresa y por todo el entorno que tengamos con alguna intersección digital. Así que agradecida de Álvaro, Adrián, Sebastián, esperamos tenerlo después en nuevas charlas. Van a seguir para todos los que nos escuchan también, socios de las cámaras o invitados, un ciclo de charlas distinto, cada mes seguramente, ahí lo vamos a ir viendo. Pero este material da para mucho más, así que los invito también a ir a ver el material que dejó Sebastián para que lo podamos ir concientizando. Así que muchas gracias a todos, sigámonos cuidando todos de pandemia, que es otro gran problema, y bueno, a cuidarse en casa, y esperamos que este tema haya sido de utilidad para todos los que estaban escuchando. Sin duda hay muchas preguntas por responder, así que muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Gracias a todos. Adiós, que estén bien. Muchas gracias, adiós. Adiós, adiós. Adiós, Adrián, Álvaro y Sebastián.